Es un lugar tan maravilloso. Espectacular. Más vale que no hubieras tenido baño. Sí, mucho mejor. Santiago ahí. Eso sí, la chica es súper simpática, eso no nos vamos a quejar, ¿eh? Ay. Este es el pub que pertenece también aquí a la Guest House y ha estado hasta las 12 de la noche, ¿no? Casi. A reventar. Y creemos que esto es un sitio de lujuria. No, No lo creemos, lo es. lo es. Bueno, abandonamos el pueblo de Ogoro y la Guest House de lujo donde hemos estado. Yo la verdad que no me quejo, la habitación está bastante bien. La de Javier regular porque se ve que el baño olía pero a mierda y a orín y a todo. Anoche estuvieron de fiesta, no nos dejaron dormir. Era una especie de putiferio porque estaba la gente muy alterada, gritando por las habitaciones, borrachos, ¡ay! ¡Ay! La gente borracha, gritando a las mujeres, por ahí por las habitaciones. Bueno, pero bueno, hemos podido dormir aunque sea un poco. Parece ser que no me puedo quejar de las habitaciones. Ayer subimos un vídeo a YouTube del viaje anterior que hice con Merce y hablábamos sobre una habitación y tal, y no te puedes quejar de la habitación, aunque la habitación está llena de mierda, no lo puedes decir. Tienes que hablar solo lo bueno de África, que no ofendáis tanto, no pasa nada. Os voy a contar la verdad del viaje, no os voy a contar que todo es maravilloso, que todo es genial. El 90% de nuestro viaje es genial y hay un 10% que no es tan genial. Entonces hay veces que nos quieren engañar con el dinero, hay veces que dormimos en sitios de mala muerte y lo tengo que decir, porque no hay otro sitio donde dormir, no por otra cosa. Pues no vayas a África, como dice alguno. Pues voy porque me salen las pelotas ir a África. Que no es obligatorio ver el canal, que habrá millones de canales en YouTube. No veas nuestro canal, es tan fácil como eso. Hacemos los vídeos por divertirnos, o sea, no ganamos dinero con esto, prácticamente YouTube te da unas migajas, muy poco dinero, entonces nosotros no nos dedicamos a esto, entonces vamos a contar lo que nos dé la gana. Antes contestaba, algún ofendidito de estos le contestaba, ahora lo que hago es bloquear el usuario y eliminar un mensaje, por eso no vais a ver casi mensajes malos ahí o dañinos en el canal. Antes contestaba, intentaba razonar, pero bueno, es gente aburrida. Y a mí lo que me importa es la mayoría, el 98 o 99% de la gente que nos seguís, que sois gente de puta madre, que muchísimas gracias por los comentarios, la verdad que se agradece mucho. Yo intento contestar a todo el mundo, ya a veces se me hace difícil porque sois muchos los que comentáis, pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros lo que le damos realmente valor es a vuestros comentarios, apoyándonos y sobre todo, yo que sé, algunos comentarios nos llegan muy dentro, sobre todo de gente que lo ha pasado mal, alguna enfermedad, y hoy ha estado viendo nuestros vídeos y le ha servido para pasar la enfermedad en casa, o en la época de confinamiento mucha gente me decía, oye, ¿nos ayudáis a pasar el confinamiento viendo vuestros vídeos? Gente que se ha inspirado en nosotros para viajar en bici. Solo por eso merece la pena hacer los vídeos, por vosotros. Esta zona está llena de baobabs, desde hace unos kilómetros no paramos de verlos. Fijaos que está todo este lado lleno de baobabs, un bosque de baobabs, y aquí no hay ninguno. Es curioso, se ve que las semillas no han podido pasar de un lado a otro. Morning. Después de 100 kilómetros de camino salimos de nuevo al asfalto, pero para tomar de nuevo otro camino. Esa es la carretera principal, la carretera que va a Dodoma, la capital de Tanzania, y ya veis que tiene tráfico. Ni de coña vamos por ahí. Vamos a evitar la carretera todo lo posible mientras que se pueda. Pues espérate, tío, ¿dónde vas? Este es un suicida. Vamos a evitar esta carretera. Fijaos cómo pasan los camiones, que hay un poco de arcén, pero la idea es hacer todo lo posible por caminos, aunque los caminos sean también malísimos y vayamos saltando todo el rato, pero vamos, muchísimo mejor. Oh, pero qué maravilla ir por el asfalto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Esto vuela, vuela. Pero nada, preferimos ir por los caminos. ¿Dónde va a parar? Desde ahí, desde el cruce, había unos 70 kilómetros a Dodoma, que es la capital de Tanzania. Esta carretera es la que enlaza Dodoma con Dar es Salaam, que es la ciudad más grande de Tanzania.
Entonces es como en España, Madrid-Barcelona, como si fuera la A2 más o menos. Entonces tiene mucho tráfico. Además siempre intentamos evitar las grandes ciudades, siempre que se pueda. Por este camino rodeamos Dodoma sin pasarla. El camino es mucho más tranquilo que el anterior. Fijaos toda esa planicie llena de baobab, impresionante. Qué bonito. Vamos a volar el dron un poco. La mayor parte de este viaje por África ha discurrido por zonas rurales y cuando cruzamos por estas pequeñas aldeas me viene a la cabeza la primera pregunta que casi todo el mundo nos hace cuando nos conoce. ¿Y no tenéis miedo? Sinceramente, no veo más peligro en cruzar por estas zonas rurales de Tanzania que hacerlo por España. Se está convirtiendo en un poco de arenal, pero bueno, la bici todavía rueda. ¡Ay! Este está repartiendo el pan. Y yo no sé dónde vamos a salir. Se supone que vamos a algún sitio. Así que viene a recoger el agua. El de la moto se ha tirado a la izquierda. Miramos un poco el mapa de por dónde estamos. Pues hasta aquí hemos llegado. Ahora que vamos por la derecha, por la izquierda, por donde va la niña esta. Izquierda, dices tú. Pues allí va la moto. Me saluda. Bueno, parece que Javier ha tenido buena idea. Vamos por buen sitio y vamos paralelo a la carretera principal. Lo que no me convence tanto son los arenales estos. Pero bueno, tampoco hay tanta arena. Somos unos quejicas. Qué maravilla, ¿no? Qué pueblecillos más chulos. Hola. Aquí sí que no han visto un blanco, no, nunca. No lo han visto por la principal, imagínate por esta. Vamos a salir ya a la principal, me parece. Venga, a pegar botes. Mirad cómo está el suelo, no sé si se ve. Es un martirio el suelo este. Cuando estuvimos en el Parque Nacional de Tarangire, nos dijeron, y además lo he leído yo después, que la mayor concentración de baobabs del mundo estaba allí. Pero ahora lo estoy dudando mucho, porque llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros por esta zona sin parar de observar baobabs por todas partes. Yo creo que aquí hay muchísimos más baobabs que hay en Tarangire. Osaleti. No, este se va para la derecha. Maravilla, estamos bajando por un camino sin baches. Yo creo que desde el principio del viaje no hemos tomado un camino así. Encima un poco de bajada. Rodeado de baobabs, de tranquilidad, no hay casi tráfico. No pasa casi ningún coche. Solo aquella mujer con su bicicleta. Y me encanta ver a las mujeres así, con sus vestidos coloridos, con sus bicis, me encanta. Y nada, una maravilla el paisaje. La tierra roja típica de esta parte de África. Oye, vamos a salir a una carretera asfaltada. ¿Esto qué coño es? No, será la carretera asfaltada del pueblo. No creo que... Sí, no sé dónde va esto, tío. Me ha sorprendido. Me he metido al revés, sí. Coge la rotonda como en España. Por aquí. Ay. Jambo. Hemos parado a tomarnos un refresco que nos da la vida. Vamos a ver los vídeos musicales aquí típicos tanzanos. Mola, ¿eh? Esto es un lujo, cuando hay bebida fresca, ¿eh? La Maggi es el agua en suajili.
Bueno. Jambo. Esto es un arenal ya, ¿eh? A veces nos salimos por estos senderos para evitar la carretera. La verdad que son bonitos, ¿eh? Alguno se va a llevar un susto aquí en el pueblo, ¿eh? Alguno te va a salir con el machete, verás. Se acabó la alegría. Estamos yendo viento en contra, pero fuerte, fuerte, ya desde hace un rato. Y hasta que lleguemos al pueblo vamos en esa dirección contra viento. Hay que tomárselo con paciencia. Cuando tienes el viento en contra, paciencia, paciencia, o parar y ya está. Es lo que hacíamos Merce y yo cuando el viaje de Asia. Me acuerdo un día que hizo muchísimo viento. Ese día comenzamos, hicimos 10 kilómetros y paramos y ya está. Y hasta el día siguiente, a esperar que pare. Primero vamos a andar un poquitín, para no aburrirnos. Sí. Es un viento asqueroso. Estamos sufriendo hoy, sobre todo los últimos 26 kilómetros, subida con muchas piedras, con el viento en contra. Ahora parece que el viento no nos da tan en contra, pero estamos ya fundidos. Nos quedan unos 10 kilómetros para llegar al pueblo donde se suponían que íbamos a quedarnos a dormir. A ver si llegamos. Había un anuncio en televisión que decía que Coca-Cola llegaba a todas partes. Se veía un camión de Coca-Cola llegar a África. Pues lo podemos corroborar nosotros, ¿eh? De que Coca-Cola llega a todas partes. Y que los coches no guardan la distancia también. Aquí hay un trozo de asfalto. Uf, a ver si nos da descanso hasta el pueblo. Joder, por fin acabamos de llegar al pueblo grande donde se supone que hay un alojamiento para nosotros. Siempre que haya una habitación, porque ayer no había habitación. Solo había una habitación y dos señores no podían dormir juntos. Me dijo, tú gentleman, no, que podemos hacer cositas malas. Si está bien una habitación bien, nosotros nos vale. Bueno, vamos a preguntar aquí hay un alojamiento. Íbamos hacia otro que parecía más chachipiruli, pero este está bien, tiene buena pinta. Además se llama Chichi. Chin, 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 chin. El Resplandor. Ven a jugar con nosotras, Dani. Siempre. Me parece el pasillo del Resplandor, tío. Aquí tenemos allá el Nicholson. Esto es la tortilla de patatas típica de Tanzania, que me parece que le llaman chips o algo así. Y con la cerveza Kilimanjaro, buenísimo. Bueno, pues abandonamos ya el Hotel Chichi. Hotel Chichi, vaya nombre. Resulta que tenemos que adelantar nuestra vuelta una semana. Cuando me he despertado esta mañana, ganas de coger la bicicleta, pocas o ninguna más bien. Aquí estamos con estos amigos de Turquía que están trabajando en la vía del tren.